Cuando uno sigue leyendo la Biblia, se encuentra con que se produce en el capítulo 9 de la Biblia la conversión de Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, un hombre que ya dijimos respiraba amenazas y muerte. Y luego de la conversión de Saulo de Tarso, se provoca un conflicto en la iglesia porque tenía cierta lógica que aquellos judíos que habían sido perseguidos por Saulo, que habían sido obligados a huir, a escapar, no confiaran todavía plenamente en la conversión de Saulo. O dijera alguno por ahí, dejémosle un tiempo para que dé fruto, para que veamos realmente si el hermano Saulo no es un infiltrado, es decir, no es que se está haciendo el cristiano para conocer la lista de los líderes o para conocer dónde vive o dónde se celebran las reuniones, ¿me comprende? No un infiltrado con un ánimo destructor, sino que sea un hombre que realmente da fruto. Y queda 14 años. El apóstol Pablo se vuelve a la ciudad de Tarso. Por 14 años, siendo lo preparado que estaba, queda sin la posibilidad de poder servir, porque no había campo misionero para los gentiles. La Biblia cuenta, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que Pedro está en la terraza de un hombre llamado Simón, el curtidor, y tiene una visión. Y Dios le muestra un pañuelo donde descienden del cielo toda clase de animales que para el judío eran considerados inmundos, y Dios le dice, mata y come. Recuerdo haber escuchado este mensaje predicado por un pastor italiano en la iglesia de Devoto, ammazza e mangia, le dijo el Señor. Mata y come, Pedro. Pietro, ammazza e mangia, decía este pastor. Y resulta que él decía, no, pero yo nunca comí ninguna cosa inmunda, ¿entienden? Había un conflicto todavía entre la religión y la revelación interior en Pedro. El Caín y el Abel de Pedro en su propio corazón. Dios le estaba revelando algo nuevo, pero Pedro con su estructura, con su religiosidad, dice, Señor, no. ¿Cómo? O le dice que no, o le dice Señor, pero las dos cosas no se le pueden decir. ¿Me comprende? Si es Señor, es sí. Y le dice, yo nunca comí una cosa inmunda, como si le estuviera descubriendo algo que Dios no conociera, ¿no? Y el Señor le dice, Pedro, mata y come, y así por tercera vez, hasta que él vienen a buscarlo, gente enviada por Cornelio, que a la vez había tenido una visión, Cornelio, donde un ángel le había dicho que vaya a buscar a la casa de Simón el curtidor a un hombre llamado Simón, Pedro, que le iba a enseñar el camino de salvación. Totalmente sobrenatural es la historia de la iglesia. ¿Me comprende? Y Pedro va. Y entonces Pedro va con su estructura de judío, obedeciendo, pero abre la puerta y en vez de decir buenas tardes, dice, ustedes no saben lo abominable que es para un judío entrar en la casa de un gentil. Gracias, le dijo Cornelio. Pero bueno, te mandamos llamar, hiciste bien en venir, así que dinos lo que tenés para decir. Y entonces empieza Pedro, y Pedro empieza un mensaje complicado. Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús, y él estuvo haciendo bienes y sanando a los quebrantados por el diablo. Le dice a un gentil que del Espíritu Santo no había oído hablar en su vida, del diablo tal vez tampoco. Pero como Pedro empezaba a explicar, el Espíritu Santo lo interrumpe, irrumpe en la casa de Cornelio, llena a todo el mundo con el Espíritu Santo, y Pedro dice, bueno, no hace más falta seguir predicando, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, ¿qué puede impedir que estos hombres sean bautizados en agua? Y genera un conflicto con el resto de los apóstoles que dicen, pero ¿cómo? ¿Los gentiles también son salvos? ¿Cuánto tiempo había pasado? Casi 14 años desde el Pentecostés, y todavía la iglesia del Señor no le había predicado el evangelio a ningún gentil. Entonces, viendo la evidencia del Espíritu Santo moviéndose, terminan por aceptar los apóstoles que a los gentiles también les debe ser predicado el evangelio, bautizan en aguas a Cornelio y a toda su familia, y nace la iglesia entre los gentiles. Amén. Mientras tanto,
Saulo sigue en Tarso, sin pena ni gloria, haciendo su trabajo, que aparentemente era constructor de tiendas. Pero resulta que un hombre llamado José, que tenía por sobrenombre Bernabé, que era un hombre piadoso, un hombre que había vendido una heredad que tenía y había traído el dinero para ayudar a los hermanos más humildes, colaboraba con la iglesia del Señor, le cuentan la noticia de que en una ciudad lejana, en una ciudad de Asia, llamada Antioquía, había un grupo de gentiles que habían escuchado el mensaje del Evangelio y se habían convertido. Y lo mandan a Bernabé, que traducido quiere decir hijo de misericordia, lo mandan a Bernabé a investigar, a hacer una exploración, a ver qué es esto de los gentiles cristianos de Antioquía, cómo les llegó el mensaje, realmente creen en el Señor Jesucristo, realmente están sirviendo a Dios, siguen la palabra de Dios, lo mandan a Bernabé. Y Bernabé dice, qué buena oportunidad para ir a buscarlo a Saulo, porque dentro de todo es justo que los judíos desconfíen de él, pero estos son gentiles, así que ni conocen del pasado de Saulo, que había sido un fariseo tan recalcitrante, y se lo va a buscar y se van juntamente con Saulo a la iglesia de Antioquía. Y se quedan ahí casi por 3 años y medio sirviendo al Señor. Entre los gentiles, confirmando la fe de ellos, aprovechando el conocimiento profundo de Pablo en la palabra del Señor. Y había, dice la Biblia en la iglesia de Antioquía, por el capítulo 13 del libro de los Hechos, había maestros y había profetas, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Y entonces ellos, habiendo ayunado, impusieron las manos sobre Pablo y sobre Bernabé y los despidieron, y nace el ministerio apostólico a los gentiles. Ellos son enviados por el Espíritu Santo, despedidos por los hermanos. Interesante que los que ponen las manos sobre los apóstoles eran profetas y maestros, ¿no? Por si alguno todavía tiene alguna duda de que no existen las jerarquías en la iglesia, acá tenemos maestros y profetas imponiendo manos a apóstoles. Y funciona, porque la imposición de manos es la bendición de Dios y no tiene nada que ver con el ministerio, es completamente horizontal. Amén. Y ellos salen, guiados por el Espíritu Santo, a hacer la obra. Pero ¿qué pasa? Juntamente con ellos que salen a predicar el Evangelio, salen otros tipos de Jerusalén y de Judea, que se desata una persecución, y entonces empiezan a ser dispersados los hermanos judíos de Jerusalén y Judea, algunos de los cuales eran fariseos convertidos. Y cuando salen y empiezan a recorrer el mundo, digamos, no pudiendo ya vivir en Jerusalén y en Judea, se encuentran con las iglesias gentiles. Y resulta que ellos judíos, guardando la ley, circuncidados, todavía guardando el sábado, guardando la fiesta, haciendo los ayunos y toda la religión judía, pero a la vez creyentes en Cristo, porque la iglesia primitiva era así. Los hermanos que creyeron en Judea y en Jerusalén eran judíos y seguían guardando el sábado y seguían asistiendo a la fiesta y seguían circuncidando a los niños, porque caso contrario hubieran renunciado a su identidad, y jamás renunciaron a su identidad, sino que aceptaron al Mesías. Pero los gentiles no tenían esta necesidad de entrar en el pacto por medio de la circuncisión, porque no eran descendencia de Abraham. Y empieza a haber conflicto entre el mensaje, entre la doctrina que predica el apóstol Pablo, ya ahora conocido como Pablo y como apóstol del Señor, con aquellos que salieron de Jerusalén y de Judea, y algunos de ellos que en su pasado habían sido fariseos también, igual que el apóstol Pablo, y enseñaban a los gentiles a que debían circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Y a Pablo se le sale la cadena de la bicicleta cuando entiende esto, porque más religioso que él no había ninguno.
Y de repente él, en su conversión, la Biblia dice que por 14 años no fue a Jerusalén en las 3 fechas anuales en las que todo judío debía ir, sino hasta que no tuvo una revelación del Señor. ¿Sabe cuál es el significado de la palabra revelación en la Biblia? Es la palabra apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. El apóstol Pablo tuvo un apocalipsis del Señor en el camino hacia Damasco. Y luego dice reiteradamente en el libro de Gálatas que él se movía. El evangelio que yo recibí, no lo recibí de carne ni de sangre, sino por apocalipsis del Señor. Por revelación propia de Cristo. Y siempre la revelación es perseguida por la religión. Y entonces se forma este grupo al que Pablo identifica como los judaizantes. Y empiezan a ir a la obra a imponer reglas, reglamentos que se tienen que circuncidar. Pablo escribe la carta de los Gálatas corrigiendo semejante error, semejante barbaridad. ¿Me comprende? En la iglesia de Corinto estaban aquellos que eran creyentes pero de origen judío que buscaban milagros y revelación, y estaban los otros que eran de origen gentil y buscaban sabiduría, y eso provocaba división en la iglesia y oposición al ministerio. Y Pablo tiene que escribir una carta y otra, dando credenciales de su apostolado, tomando autoridad sobre la iglesia, contando que aún él, no solamente todas las señales del apostolado están en él, sino que hasta él ascendió a los cielos y tuvo un apocalipsis del Señor. La carta de los Gálatas corrigiendo el error de los judaizantes, mandando al frente a Pedro, diciendo, porque hasta Pedro, cuando vino aquí, andaba como los gentiles, y de repente cuando Jacobo mandó de Jerusalén a algunos judíos de visita, empezó a portarse como judío, y en su simulación y en su hipocresía me lo arrastró a Bernabé. Entonces lo reprendí cara a cara porque era de condenar. Pedro. Después hablábamos el miércoles pasado como esto de que no hay doctrinas diferentes. Una cosa es la verdad y otra es la doctrina. ¿Me comprende? Son dos cosas distintas. Y entonces el apóstol Pedro, corregido por Pablo públicamente, leemos hoy la carta de los Gálatas y decimos todavía, che, ¿con qué necesidad lo mandaron al frente a Pedro? Después Pedro escribe en su segunda de Pedro, hablando bien de Pablo. Eso quiere decir que no estaba herido en su corazón. Pedro estaba sano, dice, no, porque Pablo también enseña todas estas cosas que son difíciles de entender y que algunos inconstantes e indoctos tuercen, como también las otras escrituras, y le da el carácter de escrituras a las cartas del apóstol Pablo. ¿Me comprende? ¿Cómo se sana la iglesia? Corrigiendo lo deficiente. Pablo resiste a los judaizantes y desciende a Jerusalén. Y en Jerusalén se hace una reunión, un concilio, donde se presentan todas las opiniones posibles. Y unos dicen sí, se tiene que circuncidar, y otros dicen no. Pero entonces empieza Pedro a contar la conversión de Cornelio, y empieza Pablo y Bernabé a contar los testimonios de la obra que está ocurriendo en los gentiles. Y de repente toma la palabra Jacobo como anfitrión, como anciano de la iglesia en Jerusalén, y dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, escribamos una carta y enviémosla por medio de Pablo y de Bernabé diciendo que a los hermanos que están gentiles no tienen necesidad de circuncidarse ni de guardar la ley, simplemente que se guarden de fornicación, de comer de ahogado. Fíjense qué pensamiento, cómo el Espíritu Santo los llevó al pacto de Noé. Ellos no estaban en el pacto de Abraham, pero sí estaban en el pacto de Noé, porque ¿quiénes acá no son descendientes de Noé? ¿Comprende? Entonces los llevan a... Lo que no quiere decir que el espíritu de la ley, en el carácter de lo que está bien y de lo que está mal, haya quedado de lado. Hay algunos que dicen, no, yo no diezmo porque el diezmo es de la ley, y como yo no soy legalista, no diezmo. Ok, no matarás también es de la ley. ¿Qué haces? ¿Matás para no ser legalista?